Ajá, entonces, el valor más grande. Ujú. Si el A acompaña al Y, es porque más bien el eje, aquí está, eje paralelo al eje X, entonces el A acompaña al X y el A es más grande. Ah, ujú. Sí era, sí. Un segundo. 16, el más grande acompaña al Y, entonces el eje es paralelo al eje Y. Sí, correcto, tal cual lo decíamos. ¿Verdad? Entonces, el hecho de que ¿verdad? Aquí, esto, un segundo que se me perdió el lápiz. Ah, ahora sí. El hecho de que este valor A sea más grande que B, ambos positivos, pero A más grande que B, esa es la parte importante. Evidentemente dice que A cuadrado va a ser más grande que B cuadrado, ¿verdad? Porque ambos son positivos. Entonces, al yo elevar aquí el cuadrado, se garantiza que... Chicos, alguien entró con el mic, si yo lo monté, no hay problema. Muy bien. Ok. Entonces, el hecho de que... pasó. El hecho de que este sea más grande lo que nos indica es que este cilindro, viéndolo como una elipse directamente, ¿verdad? Viendo la elipse solo en el plano XY, es decir, viendo una elipse en el plano XY, sabemos que es un cilindro que abre hacia Z porque Z es la variable que no aparece aquí, ¿verdad? Pero entonces, viéndolo en el plano XY es una elipse y es una elipse que su lado mayor es paralelo al eje Y porque el valor más grande, que en este caso va a ser A cuadrado, es más grande que B cuadrado, este, está o acompaña o está en la fracción del Y. Un segundo. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Ok. Ahí. Listo. Eso nos dice que la elipse, ¿verdad? Su eje mayor o sí, su eje mayor es paralelo al eje Y. Entonces ya eso nos deja, bueno, en este caso realmente nos deja tres opciones, ¿verdad? La única que descartamos por el momento es la opción A, definitivamente no. Pero esta, que su eje mayor es paralelo al eje Y, sí. Esta que es paralelo al eje Y también. Y la última, bueno, pues también tiene su eje mayor paralelo al eje Y, ¿verdad? Entonces, cualquiera de las últimas tres opciones. ¿Qué es lo único que tenemos ahora? Bueno, podríamos jugar por ahí con el centro del cilindro a ver si nos da alguna información. Lo que nos dice es que el centro es 2,3. Pero yo creo que todas esas tres opciones tienen el centro en 2,3. Ah, sí, realmente no es tan apreciable. Pero digamos que si hubiera habido algo muy notorio, entonces podría ser información relevante, ¿verdad? Pero bueno, realmente nada más de ahí que podamos rescatar, porque no tenemos valores de A ni de B, entonces no podemos saber ahí como mucha información. Pero bueno, ahora lo que toca es jugar con este plano. Este plano es el 2z más y igual 4. Hay varias formas de escribirlo, como ustedes quieran, pero bueno, esta es una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este caso? Buscar cuál de estos planos es el que tiene esa ecuación. Ahora, una forma de buscarlo por ahí. Vean los puntos de intersección. Por ejemplo, este punto es el 4. El 4 vivirá en ese plano, porque tiene que vivir en el plano, se supone. Entonces, es 4 en Y, 0 en X y 0 en Z. Entonces, nos vamos a la ecuación y vamos a ver si ese punto vive en el plano, en este plano que tenemos. El punto es 0, 4, 0. Entonces, ustedes lo meten en esta ecuación y eso sería 2 por 0, 0, 4 es igual a 4. ¿Lo ven? 4 es igual a 4. Z vale 0, entonces 2 por 0 más 4 es igual a 4. Sí, se cumple. Este punto vive en el plano, en la ecuación que tenemos. Entonces significa que, por ejemplo, esta opción yo ya la descartaría por completo. Ahora, ¿cuál es el otro punto que tendríamos ahí que vale? Este punto de aquí, ¿verdad? Esas dos opciones, y de hecho eso es lo que nos lleva a la compañera que me dijo que tenía esas dos opciones, la B o la D. Entonces, ¿cómo hacemos para verificar
o más bien, ¿cuál es la diferencia entre esos dos, entre este plano de acá y este plano de acá? Realmente, a simple vista, estos son los mismos dos planos, o sea, es el mismo plano graficado. Este plano y este es el mismo plano graficado. Ahora, otra forma que podíamos haber hecho era, no sé si se acuerdan que este plano estaba definido por la recta, puede ser que en términos, en el plano YZ, la recta, lo podíamos reescribir, digamos, podríamos escribirlo y igual menos 2z más 4. Y entonces en el plano YZ ver esa recta, en el plano YZ. Lo que pasa es que no tenemos la información tan clara. Bueno, no, sí la tenemos. Realmente es aquí es en el 2. Aquí es 2 y aquí es el 4. No, pero no estamos con este, perdón, estamos con este, pero también pasan el 2. Es decir, a lo que me refiero es que esos dos dibujos son el mismo. Solo que desde como una perspectiva diferente, pero realmente son el mismo dibujo. Lo que pasa es que... Sí, es que eso era lo que me tenía confundida, porque en Ujú. realidad si usted lo dibuja en GeoGebra, es el mismo dibujo, simplemente que ahí está cortado con el Ajá, eje, en el eje X. sí, digamos, lo que pasa es que esto no se ve. Ah, ahora, como es en el primer octante, ese es el secreto. Esa es la respuesta, digamos, porque es la opción B, digamos, por lo que te están preguntando. El dibujo es el mismo en ambos casos, pero si usted lo dibuja completo, ¿de acuerdo? Si usted lo dibuja completo, este es el dibujo. Pero como te piden solamente en el primer octante, la respuesta correcta sería la opción B. Digamos, eso es lo que sucede ahí, ¿ves? Y aquí está definido, primer octante. Entonces, como es primer octante, significa que tiene que ser solo la parte positiva. Y si usted se da cuenta, solamente aquí es la parte positiva. Por eso se corta aquí el dibujo. ¿Lo ves? Porque si no, ya el plano pasa hacia de hecho es el octavo, no sé, pero ya es otro octante, digamos, ya no es el primer octante. ¿Sí lo ves? ¿Sí me entiendes lo que te digo? Sí, sí, ya queda claro. Esa es justamente o sea, esa es la única diferencia. Realmente el dibujo son el mismo. Este es el dibujo completo, digamos, el cilindro, el plano, y esa es toda la intersección completa entre ese cilindro y ese plano. Pero como me dice solo la curva en el primer octante, la curva en el primer octante va a ser solamente eso. Porque aquí ya el plano viene y sigue cortando, sí, pero ya no en el primer octante. Ese corte ya lo hace en otro octante. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Esa es la única ahí, la única diferencia, pero sí, correcto, esa es la respuesta correcta. Muy bien, muy bien. De hecho, si hubiéramos puesto atención a esa información, desde hace rato hubiéramos descartado, ¿verdad? Porque cuando llegamos a decir que teníamos entre estas tres opciones, realmente esta ya se descartaba porque el dibujo estaba en completo y no solo en el primer octante. Lo que pasa es que uno siempre tiene que leer muy bien y tener todas esas pequeñas informaciones pues muy claras, ¿verdad? Porque si no, sí nos lleva a esos detalles, ¿verdad? Pero bueno, muy bien. Ok, si alguien tiene algún otro ejercicio y lo quiere mandar ahí al grupo de Telegram, con mucho gusto lo podemos ir viendo, lo podemos ir trabajando. Por el momento, ahí nada más me avisan. De hecho, yo tengo Telegram aquí abierto al lado izquierdo, bueno, en la otra pantalla. Entonces, si ahí mandan un ejercicio, una vez lo veo. Pero vamos a ir trabajando con derivación implícita, que fue uno de los ejercicios que yo pensé que trae para hoy. Bueno, entonces, tenemos, por ejemplo, muy bien. No tengo Telegram abierto ahora, entonces, porque habría aquí un PDF. Entonces, si mandan algún ejercicio a Telegram, nada más me avisan, mejor me dicen, profe, ahí mandé uno, si podemos hacerlo, con mucho gusto. Ok, muy bien, veamos por ejemplo. Nos dan a Z definida de forma implícita. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me deja escribir? Ok. Y lo que nos dicen es, ok, sea Z definida de forma implícita, ¿verdad? Y nos lo van así, digamos, sea
f de x, y, z igual a x, y, z más x más y menos z igual a 0. La derivación implícita en varias variables, digamos, sigue la línea de la derivación implícita en de cálculo diferencial integral. Lo que pasa es que en cálculo diferencial integral, cuando nosotros teníamos una función implícita, ¿verdad? Eran funciones de una sola variable, es decir, y en función de x. Aquí, por ejemplo, es z es función de x y y, ¿verdad? Entonces, z es una función de dos variables, pero yo la tengo escrita como si, o la puedo reescribir como si tuviera tres variables, ¿verdad? Esa es como la idea. Pero entonces tiene su toque. Por ejemplo, y bueno, ¿cuándo usábamos derivación implícita? Cuando no podíamos despejar. ¿Se acuerdan que si nosotros teníamos aquí cosas de y y x y aquí cosas de y y x, pero no podíamos despejar y en términos de x, entonces usábamos derivación implícita en cálculo diferencial integral? Bueno, pues aquí es la misma idea. Si usted no puede despejar z en términos de x y y, pero z es función de x y y, ok, z es función de x y y. Pero si usted no puede despejar z en función de x y y, entonces uno lo que hace es que utiliza derivación implícita en varias variables, que no se hace igual, evidentemente, a como se hacía en cálculo diferencial integral, pero la idea es la misma, es cuando usted no puede despejar z en términos de las dos variables. Entonces, usted sabe que z depende de x y y, pero usted no la puede despejar. Entonces, usted puede usar derivación implícita simplemente escribiendo la ecuación que usted tiene como una función de tres variables, una función f de tres variables. Entonces, digamos que en este caso, la ecuación que usted tenía era solamente esto, ¿verdad? Entonces, usted lo que hace es describirlo en términos de tres variables. O incluso, qué sé yo, que usted tenga algo así, x, y, z más x más y igual a z, ¿verdad? En este caso, z está escrito en forma implícita. ¿Por qué? Porque usted no la tiene despejada. Si aquí no existiera esta x, claro, z despejada, ¿verdad? Pero está, entonces significa que no puedo despejar z. No sé si en este caso podríamos hacerlo, tal vez sacando ahí un z factor común en algunos términos, pero creo que se vuelve medio complicado. No, yo creo que sí, en este caso sí se puede, porque realmente uno podría hacer, aquí sacas el z factor común, y quedaría z por x, y menos 1, más x, más y, igual a 0. Y sí, yo creo que aquí uno sí podía despejar z, porque z por x, y menos 1, entonces z va a ser igual a menos x, menos, ya no hice nada, no me raya. Menos y, menos x, ¿verdad? Bueno, menos x menos y, entre x, y menos 1. Lo que pasa es que yo creo que al hacerlo aquí en un cociente, ¿verdad? Uno siempre tiene que tener muchos cuidados con eso, porque ya usted restringe muchos valores, ¿verdad? Por ejemplo, ya aquí definitivamente el producto x y y no puede ser 1, porque si no ya ahí tenemos problemas. Entonces, el restringir ahí el dominio de la función no siempre es bueno, ¿verdad? Entonces, por ahí tal vez es la idea de que no lo hagamos de esta forma. Sin embargo, yo creo que para efectos prácticos la idea es la misma, ¿verdad? Entonces, en este caso se podría hacer. Aún así también uno puede aplicar derivación implícita. Bueno, en este caso sí se podía, teníamos la z despejada, no había ningún problema ahí. Pero bueno, ¿cómo se aplica la derivación implícita? Cuando usted tiene una ecuación que define z, ¿verdad? Como función implícita de x y y, no puedo despejar z. En teoría, ¿verdad? Donde es más factible la derivación implícita, cuando no pueda despejar z en términos de las otras dos variables, entonces yo voy a aplicar derivación implícita. Y para eso lo que así hacemos uso es de un teorema. ¿Cuál es el teorema? El teorema lo que dice es que si f de x, y, z, ya no escribí el todo, si f de x, y, z, define a z como términos de x y y, entonces usted puede decir que, ¿verdad? Usted puede decir
que la derivada de z con respecto a x, ¿verdad? Z era función de x y y, entonces usted puede hallar sus derivadas parciales, z con respecto a x o z con respecto a y, pero bueno, lo que dice es que usted puede averiguar z con respecto a x, la derivada de z con respecto a x como menos la derivada de f, que f es una función de 3 variables, con respecto a x sobre la derivada de f, la misma función de 3 variables, pero con respecto a z. Estos son derivadas parciales, pero de una función de 3 variables para hallar la derivada parcial de z con respecto a x. Con respecto a y, la misma idea. Si usted quiere hallar la derivada de z con respecto a y, entonces dice que es menos la derivada de f, que es una función de 3 variables, sobre la derivada de f con respecto a z. Y entonces, ¿qué pasa si uno hablara, no, es que más bien y define, o más bien, esta ecuación define a y como función implícita de x y de z? Bueno, pues es la misma idea, usted siempre va a poder hacerlo. Lo único es que si usted quiere hallar aquí más bien y con respecto a x, entonces aquí va y y ahí va x, pero siempre va a ser la misma idea, ¿verdad? Lo que pasa es que generalmente es como en las funciones de una variable. Usted casi siempre para hablar de funciones, usted dice que y está en términos de x, ¿verdad? Pero si usted lo escribiera al revés, no pasa nada. Si usted dice x es igual a 2y más 1, usted puede decir que eso es una función, siempre y cuando es como que uno usara w y v, ¿verdad? W es función de v, o v es función de w, también se podría hacer, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, es como la costumbre. Usted no acostumbra a hacer x en función de y, sino que usted acostumbra a hacer y en función de x. Bueno, usted acostumbra a hacer z en función de x y y, aunque no tiene por qué ser estrictamente así. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? Bueno, que una vez usted teniendo quién es fxy, que de hecho lo teníamos, fxy era xyz más x más y, pues usted puede averiguar sus derivadas parciales, porque es que zx va a ser igual a menos la derivada de f con respecto a bueno, y quizás por ahí sea bueno averiguar esas tres derivadas parciales de f, es decir, primero, usted puede averiguar la derivada de f con respecto a x, a que eso era lo mismo que decir la derivada de f con respecto a x, es la misma notación. Y entonces, derivar xyz más x más y con respecto a x. Y si usted se fija, derivar eso sería, en la primera le queda yz más 1 más y, que es una constante en ese caso, entonces queda yz más 1. Listo. Yz más 1. Nada que hacer. Ahí eso es todo. Luego, averiguamos la derivada de f con respecto a y, y entonces ahora más bien vamos derivando f de x y z, pero con respecto a y. Entonces en lo primero quedaría xz más 0 más la derivada de y, que en este caso sería 1. Entonces xz más 1. Y vamos a averiguar de una vez la derivada de f con respecto a z. La derivada de f con respecto a z, en este caso sería xy más x, la derivada de x que sería 0 y la derivada de y que sería 0, entonces quedaría xy. Ahí yo tenía, sí, claro, ya sé qué es lo que tenía. Aquí me falta el menos z, ¿verdad? Recuerden, aquí tenía un menos z. A mí me falta algo. Y era ese menos z, ¿verdad? No me afectan nada las derivadas, porque si ustedes se dan cuenta, cuando derivo con respecto a x, esa menos z es una constante, entonces va a ser 0. Cuando derivo con respecto a y, esa menos z es una constante, entonces su derivada va a ser 0. No me afecta en nada, pero aquí sí, la derivada de f con respecto a z queda xy, el más x, se hace 0, el más y se hace 0, pero el menos z, la derivada de menos z con respecto a z es menos 1, ¿verdad? Entonces ahí queda la derivada de f con respecto a z, es xy menos 1. Bueno, eso sí es muy, muy importante. Fue que yo aquí lo había cambiado, ¿verdad? Lo escribí así para hablar, que de hecho fue donde nos dimos cuenta que sí se podía despejar z. Pero bueno, realmente la función estaba escrita de esta forma. Entonces, tenemos las tres cosas, pues listo, realmente no lleva mucha ciencia, simplemente decimos la derivada de z con respecto a x es menos la derivada de f con respecto a x, entonces menos, que de hecho voy a escribirlo así, menos, y escribo aquí yz más 1 sobre fz, entonces sobre xy menos 1. ¿Y quién es la derivada de z con respecto a y? Es la derivada de z con respecto a y sería menos la derivada de f con respecto a y, que entonces sería xz más 1 sobre la derivada de f con respecto a z, que sería
xy menos 1. Y entonces esas son las dos derivadas parciales. ¿Pedían algo más? No, realmente no pedían absolutamente nada más. Entonces no nos estresa y realmente ya ahí podríamos dejar el ejercicio. Un ejercicio bastante rápido, nada más era como para analizar ahí la parte de pues, la definición, ¿verdad? De cómo se realiza la derivación implícita, pero bueno. No sé si alguno tiene una pregunta o algo con respecto a este ejercicio. Ok, muy bien. Continuamos entonces. Veamos otro ejercicio. Veamos otro ejercicio. Dice. Segundo para guardar esto. Muy bien. Entonces ahora sí. Calcular la derivada de z con respecto a x y la derivada de z con respecto a y. Sí. Y nos dan una función, ¿verdad? Sí. Voy a escribirla aquí. F de x, y, z igual van x cuadrado menos 2y cuadrado más 3z cuadrado menos yz más y igual a 0. Bueno, pues esto define. ¿Ves? En este caso sí se ve más evidente la derivación implícita. ¿Por qué? Porque, bueno, está súper complicado ahí despejar z. De hecho, se podría decir que es imposible despejar z en términos de x y y, ¿verdad? Entonces, ahí sí hablamos de que es más evidente la derivación implícita. Pero bueno, entonces esta ecuación define a z como z igual a z función de x y y, que es lo que decíamos. Es decir, esa ecuación define a z como una función implícita de las variables x y y, ¿verdad? Z es función de x y y. Entonces, si se sabe toda esa situación, ¿cómo calculamos las dos derivadas parciales de z, ¿verdad? De z. ¿Cómo calculamos las dos derivadas parciales de z? ¿Por qué no veo el lápiz que se hizo? Ok. Ahí está. Entonces, ya sabíamos, ¿verdad? Sabemos que zx es igual a menos la derivada de f con respecto a x sobre la derivada de f con respecto a z. Y que zy es igual a menos la derivada de f con respecto a y sobre la derivada de f con respecto a z. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, calcular esas tres derivadas de f, ¿verdad? Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x va a ser igual derivar toda esta ecuación, pero con respecto a x, es decir, todo lo demás va a ser constante, simplemente x es nuestra variable. Entonces, la derivada de x cuadrado, ¿verdad? Estamos derivando esto, se deriva término a término, ¿verdad? Es una suma de términos, entonces sus derivadas es la suma de las derivadas. En este caso, la derivada de x cuadrado sería 2x. Luego quedaría la derivada de menos 2y cuadrado, 0, porque esto es una constante, no tiene x, es constante. 0, no tiene x, es constante.
0 no tiene x, esto es constante, y esta derivada también es 0 porque tampoco tiene x, sigue siendo una constante. Es decir, todo esto de aquí, al no tener x, son constantes y la derivada de constantes es 0. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x, pues es 2x y ya, no tiene más ciencia. Entonces, muy bien, vamos ahora a derivar f con respecto a y. Para derivar f con respecto a y, entonces, ahora más bien, todo lo que no tenga y es constante y vamos a derivar en esa forma. Entonces, la derivada de x cuadrado es 0 porque no tiene y, es una constante. La derivada de menos 2y cuadrado con respecto a y, entonces va a ser menos 4y. Ajá. Luego la derivada de 3z, la derivada de 3z es 0 porque no depende de y. La derivada de menos y es menos 1, entonces menos 4y menos 1. Menos un z, porque es menos yz, perdón, es menos yz, entonces quedaría menos z, ¿verdad? Recordemos que la z es una constante, entonces es como que ustedes tuvieran menos 2y, la derivada de menos 2y es, si derivamos con respecto a y, esto va a ser menos 2, bueno, la derivada de menos zy va a ser menos z, la misma idea. La z es constante en ese caso. Y bueno, ahora sí, la derivada de más y, ¿verdad? Ahí sí, porque estamos derivando con respecto a y, entonces la derivada de y con respecto a y es 1, entonces queda 1. Y luego nos faltaría solamente una, y que es la derivada de f con respecto a z, y ya se me olvidó perder, aquí está. La derivada de f con respecto a z, que la derivada de f con respecto a z, bueno, todo lo que no tenga z es constante, y lo que tenga z se deriva con respecto a z. Entonces, en este caso, la derivada de x cuadrado, 0. La derivada de menos 2y cuadrado, 0. La derivada de 3z cuadrado, sí, claro, 6z. ¿Por qué? Porque derivamos con respecto a z. Luego la derivada de menos yz, bueno, menos y, porque en ese caso y es una constante, es igual el caso anterior que hicimos, que vimos. Y bueno, más y, pero la derivada de y en términos, en función y, si lo derivamos con respecto a z, pues su derivada es 0, ¿verdad? Entonces la derivada de y es, en ese caso con respecto a z es 0, y entonces nos quedaría 6z menos y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, recuerden siempre que estas derivadas parciales existen siempre y cuando f, la derivada parcial de f con respecto a z no se haga 0. ¿Por qué? Porque no podemos dividir entre 0. Siempre hay que tener en claro esa condición, ¿verdad? Son cosas que tal vez no mencioné ahora, pero bueno, siempre es muy importante tener esa condición. Usted sabe que todo esto existe y todo esto lo puedo hacer siempre y cuando esa derivada con respecto a z, la derivada de f con respecto a z no se haga 0, ¿verdad? Siempre y cuando sea distinto de 0, existen las dos derivadas parciales de z, ¿verdad? Si no, no. Pero bueno, eso es nada más como una justificación teórica que uno tiene que tener clara, más para efectos del ejercicio no afectan nada. Usted resuelve pues siempre igual, se resuelve siempre igual. Y bueno, ¿qué es lo que queda? Bueno, simplemente escribir quién es la derivada de z con respecto a x, que sabemos que es menos la derivada de f con respecto a x, que era 2x, sobre la derivada de f con respecto a z, que es 6z menos y. Entonces, menos 2x sobre 6z menos y. Listo. Y luego, ¿quién es la derivada de z con respecto a y? Es la derivada de f con respecto, bueno, más bien menos la derivada de f con respecto a y, que esa es menos 4y menos z más 1, y sobre la derivada de f con respecto a z, que queda 6z menos y. 6z menos y. Y listo. Significa entonces que ya averiguamos las dos derivadas parciales de esta función f sin tanto trajín, ¿verdad? Porque estuviera implícita. Realmente lo que sí conlleva, ¿verdad? La derivación implícita es mucho orden y tener pues bastante claro, y además manejar la derivación parcial simple, ¿verdad? Es decir, que usted sepa qué significa derivar f con respecto a x, ¿verdad? Pero en este caso no tienden a ser, cuando se habla de derivación implícita, no tienden a ser derivadas tan complicadas, simples, ¿verdad? Me refiero a la derivada de f con respecto a x y ya, no que usted tenga que hacer por ejemplo, ya la derivada de z con respecto a x, cuando z está definido de forma implícita, bueno, eso ok, es mucho orden, pero usted necesita poder derivar una sola función ahí. Muy bien, ahora, chicos, pregunta, ¿alguien tiene alguna duda o algo con respecto a este ejercicio?
con respecto a lo que hicimos? Ok, bueno. Profe, Ajá. al final uno puede hacer el cambio de signos, ¿verdad? Sí, como para simplificar y que sea bonito, incluso a mí, por ejemplo, ese menos ahí regado no me gusta, entonces yo lo escribiría como menos 2x entre 6z menos y. Es una boludez, como dice uno, porque es lo mismo, ¿verdad? No afectan nada, pero se ve más bonito para mí. Y por ejemplo, allá yo lo escribiría así, como usted dice, con cambios de signos. Yo lo hubiera escrito 4y más z menos 1 sobre 6z menos y. Y por supuesto se ve más bonito, ¿verdad? Pero no afecta en nada. Entonces, ¿lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer, por supuesto. Y de hecho, al ser exámenes virtuales, ¿verdad? Que sabemos que preguntas de marque con X, ¿verdad? Muy probablemente. No sé si les han dicho algo diferente a eso, pero si es un examen virtual, preguntas de marque con X, pues puede que ellos en las respuestas lo pongan simplificado, ¿verdad? Entonces, sí, usted tiene que simplificarlo y siempre tener en cuenta eso, ¿verdad? Es un concepto más general, pero algunas veces a uno se le puede ir. Este menos, si lo quiero poner arriba o lo quiero poner abajo, porque realmente yo lo puedo distribuir donde yo quiera, bueno, pero que siempre tener claro que es eso, hace un cambio de signos a cada uno de los términos, ya sea tanto el numerador o el denominador, ¿verdad? Hacia donde yo lo quiera ubicar ese menos. Porque realmente muchas veces a conveniencia uno lo puede ubicar arriba o abajo. Es decir, para efectos incluso de marque con X, puede que ellos le pongan, por ejemplo aquí, pueden que ellos les pongan la solución y la opción correcta está escrita como 2x sobre menos, qué sé yo, perdón, y menos 6z. Y es lo mismo, es decir, esta es igual a esta, ¿verdad? Esto sigue siendo z con respecto a x. Y ya con solo que uno lo vea al revés abajo, uno ya lo pone quizás a dudar o cosas así, ¿verdad? Pero es lo mismo. Muy bien, chicos, vean, le queda menos de un minuto a la reunión, entonces para que no se me corte ahí mientras estoy hablando, voy a finalizar y tómense igual unos 5 minutos ahí para que vayan al baño, tomen agua, lo que necesiten, y en unos 5 minutos continuamos con la reunión, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Ok, se me olvidó grabar, les decía, la segunda parte de la reunión, pero voy a hacer aquí como un resumen, no recuerdo exactamente en dónde habíamos quedado, pero voy a este último, el ejercicio 4, por ejemplo, habíamos dicho que queríamos calcular estas derivadas parciales a través de esta función que estaba definiendo z de forma implícita, ¿verdad? Como función de x y y, pero de forma implícita. Calculamos cada una de las derivadas, las primeras derivadas, es decir, la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y. Para eso ocupamos definir f como función de las tres variables y calcular la derivada de f con respecto a cada una de esas variables, ¿verdad? En este caso, quedan estas tres derivadas, luego la derivada de z con respecto a x era calcular la derivada, era más bien el cociente entre la derivada de f con respecto a x sobre la derivada de f con respecto a z. Ese cociente nos queda de esa forma y la derivada de z con respecto a y nos quedaba de esa forma, era igual, ¿verdad? Un cociente entre la derivada de f con respecto a y sobre la derivada de f con respecto a z con un menos adelante, eso sí. Para las segundas derivadas, como ya la función, las derivadas parciales, tanto con respecto a x como con respecto a y, son de una sola variable, entonces, como son con respecto a una sola variable, entonces ya no están definidas, perdón, no son con respecto a una variable, son funciones que no están definidas de forma implícita, entonces podemos derivar de esta forma. Entonces, en este caso, la derivada de zx, digamos, la derivada parcial de z con respecto a x dos veces es derivar con respecto a x la derivada parcial de z con respecto a x, que en este caso sería derivar con respecto a x menos x entre z. Lo que les decía aquí muy importante y para que quede en el vídeo, ¿verdad? Z es función de x y y. Entonces, cuando yo derivo menos x entre z como un cociente, quiero derivarlo con respecto a x, yo tengo que entender esto como un cociente de funciones, porque z es una función que depende de x y y. Si derivo esto como un cociente de funciones, será la arriba derivada por la abajo sin, el menos lo dejo adelante ahí solito, ¿verdad? Entonces, la arriba derivada por la abajo sin derivar, menos la arriba sin derivar,
por la derivada de lo de abajo, pero como z es función de x y y, entonces es una derivada parcial, en este caso con respecto a x, porque estoy derivando con respecto a x. Hago las sustituciones, los cálculos y llegamos a esto, ¿verdad? Con respecto a y, la idea es exactamente la misma, ¿verdad? Lo que pasa es que en este caso hacemos la sustitución de la derivada de z con respecto a y. Igual, aquí entender, ¿verdad? Que esto es un cociente, z es una función, entonces esto es un cociente de funciones, se deriva exactamente igual que lo de arriba. Y bueno, en estos casos la derivada de z con respecto a x y luego la derivada de z con respecto a yx, la idea es exactamente la misma, nada más es para que quede aquí en efectos del video de que se me olvidó grabar la segunda parte. Pero bueno, muy bien. Ahora sí, estábamos con el ejercicio 5, ¿verdad? Este es el que estábamos haciendo ahorita antes de finalizar la segunda parte. Les decía, si yo tengo a f, ¿verdad? En este caso f es una función que depende de xz y de yz. Está definiendo a z como función implícita de x y y. Verifique esta ecuación, es decir, que y por la derivada de z con respecto a y más x por la derivada de z con respecto a x da menos z. Eso es lo que hay que verificar. Para eso, evidentemente, vamos a ocupar a calcular zy y zx. Pero no hay que calcularlos de forma explícita. De hecho, no se puede porque no sabemos quién es f de x, z, y, z. No lo conocemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estos casos? Vamos a utilizar regla de la cadena. Para eso vamos a definir f en términos de dos variables, de la variable u y de la variable v, donde u es igual a xz y v es igual a yz. Entonces, f de x, z, y, z ahora se va a convertir en f de u, v. Entonces, si yo quiero calcular zx, ¿verdad? La derivada de z con respecto a x, eso sería menos la derivada de f con respecto a x sobre la derivada de f con respecto a z. Pero esto es regla de la cadena, porque ahora, aquí lo escribimos a la derecha, f depende de u y v, u depende de x, u depende de z, v depende de y y u depende de z. Entonces, si yo quiero calcular la derivada de z con respecto a x, eso iba a ser el menos que está adelante, todo bien. La derivada de f con respecto a u, que de hecho, ¿verdad? Yo hace un momento lo escribí, un segundo porque se me perdió el lápiz. No lo veo, aquí está, ahí está. ¿Verdad? Así. La derivada de f con respecto a u por la derivada de u con respecto a x, pero la derivada de u con respecto a x, si nos vamos, u es xz, la derivada de u con respecto a x es z. Luego quedaba más la derivada de f con respecto a v por la derivada de v con respecto a x, pero como v no depende de x, entonces eso nos va a dar 0. Entonces, esta derivada de aquí, ¿cómo quedaría? Quedaría menos fu menos f, menos la derivada de f con respecto a u por z, ¿verdad? Sobre la derivada de f con respecto a z. Pero en este caso igual, es derivadas con respecto, se usa la regla de la cadena porque f, para yo llegar a z, ¿verdad? Paso por u y paso por v. En este caso sí tengo dos caminos para llegar a z. Uno es derivando f con respecto a u y después derivando u con respecto a x, pero la derivada de u con respecto a x es... perdón, con respecto a z, porque yo voy para z. Entonces, derivo f con respecto a u y luego derivo u con respecto a z. Entonces, ese es el camino, ¿verdad? Entonces, es f con respecto a u por u con respecto a z, pero la derivada de u con respecto a z es x, más el siguiente camino que sería derivar f con respecto a v por la derivada de v con respecto a z, pero la derivada de v con respecto a z nos da y. Entonces, así nos quedaría la derivada de f con respecto a z. Estábamos, ¿verdad? Eso era como uno tendría a escribirlo así, derivada de f con respecto a u por la derivada de u con respecto a x, ¿verdad? Bueno, en este caso para la de arriba era con respecto a, para la de abajo, perdón, es con respecto a z, más el otro camino que era la derivada de f con respecto a v por la derivada de v con respecto a z. Pero, ¿verdad? En este caso la derivada de u con respecto a z era x, la derivada de u con respecto a z era y, y esta f, derivada de f con respecto a u la escribimos como fu, y derivada de f con respecto a v la escribimos como fu, y aquí lleva una suma. Entonces, es justamente eso lo que estamos haciendo ahí, nada más es para que quede como bien claro y bien detallado. Muy bien. Para la z, la derivada parcial de z con respecto a y, entonces
menos, que lo vamos a dejar ahí adelantito igual, ¿verdad? A ver cómo se calcula esa derivada de f con respecto a y. Es igual con regla de la cadena. La derivada de f con respecto a y va a ser la derivada de f con respecto a u por la derivada de u con respecto a y, pero es que u no depende de y, entonces eso nos va a dar 0. Luego más la derivada de f con respecto a v por la derivada de v con respecto a y, pero la derivada de v con respecto a y nos da z, ¿de acuerdo? Nos da z. Entonces, esto lo podríamos escribir, este numerador es para no hacer aquí tanta cosa. Ese numerador lo podemos escribir simplemente como menos f con respecto a v por z sobre, ¿verdad? Y ahora sí, la derivada de f con respecto a z, pero nos da igual que arriba, ¿verdad? Sería exactamente lo mismo. fu por x más fv por y. ¿De acuerdo? Entonces, si nos vamos a la igualdad, ya tenemos zx y zy, es cierto, no en forma explícita, pero porque no sabemos quién es fu y quién es fv y todo ese asunto porque no conocemos f realmente. Pero podemos ver si podemos de alguna forma verificar lo que tenemos arriba. Y entonces eso era x por zx, bueno, y por zy más x por zx. Entonces, y por zy, que sería y por menos fv por z entre fu por x más fv por y, más, era más, sí, la igualdad es, y por zy más x por zx. Y por zy más x por z, más x por zx, que zx es fu más fu, bueno, más bien menos fu por z sobre fu por x más fv por y. Si se dan cuenta, ¿verdad? Bueno, y hay que probar si esto es igual a menos z, ¿verdad? Pero vamos a trabajarlo. Vamos a trabajar esa ecuación y vamos a ver si llegamos a menos z. En este caso decimos entonces que esto es igual a, vean que tienen el mismo denominador, entonces yo esto lo puedo sumar, ¿verdad? Yo esto lo puedo sumar y lo que puedo decir es que esto es menos fv por y por z, ¿verdad? Para que se vea ahí bonito, más x, bueno, más bien menos, perdón, menos fu menos fu por x y luego por z, así. Entre fu por x más fv por y. Y entonces podemos simplificar, sí. Si se dan cuenta, arriba podemos sacar un menos z factor común y quedaría menos z por fv por y más fu por x entre fu por x más fv por y. Y bueno, aquí no hay mucha cosa que hacer. Esos dos términos se cancelan, ¿verdad? Es decir, el paréntesis de arriba es exactamente lo mismo que tengo en el denominador. ¿Y qué nos quedaría entonces? Menos z. ¿De acuerdo? Entonces, vean como un ejercicio de estos, ¿verdad? Tiene ahí como su toque en analizar ese tipo de situaciones, ¿verdad? En que al yo no tener f, pero por algo no me están pidiendo calcular zx y zy de forma explícita. ¿Por qué? Porque no me dan x definido. Pero sí puedo buscar la forma yo de trabajar este zx y zy para poder, por ejemplo, verificar en este caso la igualdad. Pero bueno, muy bien. No sé si tienen dudas o preguntas con respecto a este ejercicio. Ok, muy bien. Bueno,
podríamos dejar entonces la tutoría de hoy por aquí. De hecho, estamos a 5 minutos de las 6:50, por los 5 minutos ahí del receso y terminaríamos, ¿verdad? Entonces en este momento. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, chicos, muchos éxitos en el examen del sábado. Me dijeron, creo que lo tienen, ¿verdad? Muchos éxitos en el examen del sábado. Si aquí a mañana están estudiando o algo y tienen por ahí alguna duda con ejercicio y si tengo tiempo, ¿verdad? Si gustan me lo mandan y si tengo tiempo, con mucho gusto yo les puedo ayudar o responder. Ahí por Telegram me lo mandan y si lo logro ver, ¿verdad? Y si tengo tiempo, con mucho gusto les respondo y aclaramos cualquier duda. Pero bueno, muchos éxitos y Profe, que les vaya bien. Dime. Ujú. ¿cuándo podría estar subiendo esta sesión? Voy a subírselas de una vez antes de que se me olviden. Entonces se las voy a subir de una vez. Ok, perfecto. Listo. Gracias. Con gusto. Gracias, profe, gracias. Bueno, con Gracias, profe. gusto. Hasta luego, con gusto.